Bueno, buenos días. Hoy damos paso a una nueva iniciativa de la Fundación IDIS. Esto van a ser nuestros encuentros con expertos en el ámbito de la salud y de la sanidad, que además tiene una proyección especial en el entorno de la comunicación y además no solamente de la comunicación, sino también de la difusión social y con el objetivo y la intención de mejorar el perfil informativo de la sociedad acerca de temas que son en este momento pues, muy relevantes, de actualidad y de gran impacto social, ¿no? En esta línea, hoy vamos a tratar un tema, yo creo que muy interesante, muy especial, del que todos sabemos y que además de alguna forma hemos sufrido o sufrimos, bien sea en nosotros mismos o en nuestro entorno más próximo, y me estoy refiriendo en concreto al dolor. El epígrafe de esta sesión es el abordaje del dolor en el siglo XXI. Y para ello, bueno, pues contamos con un invitado, yo creo que de excepción, muchos lo conocemos y lo conoceréis, es el doctor Alfonso Vidal. El doctor Vidal es especialista en la unidad de dolor y además experto en anestesiología obstétrica y pediátrica y cirugía de corta estancia y cirugía ambulatoria. Además, el doctor Alfonso Vidal ha complementado su trabajo con la docencia y cuenta con más de 30 publicaciones en revistas nacionales e internacionales y además capítulos de libros científicos. Es coeditor de los libros Lex Artis en el tratamiento del dolor y de la misma forma es autor del blog semanal El Blog del Dolor en Diagnostrum y tiene más de, perdona, creo que no lo he dicho bien, pero es en Diagnostrum, es así, ¿verdad, Alfonso? Diagnostrum. Y tiene más de 20.000 seguidores en Twitter, ¿no? Actualmente es director de la unidad del dolor en el Hospital de la Luz de Quirón Salud Sur, ¿no? Y en sus redes habla de últimos avances en tratamientos para el dolor, un elemento transversal en el proceso de la enfermedad. Así es que, muy buenos días, doctor. Un placer tenerle con nosotros y muchas gracias por su tiempo y dedicación a esta iniciativa. Así que Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Gracias por la invitación. Trabajar, colaborar para la divulgación de estas cosas es, creo, una parte de responsabilidad de los profesionales de la salud. Y en todo caso, pues una plataforma como esta, que es tan atrayente y con tanta capacidad, me parece que era un reto que yo tenía que aceptar. Y bueno, estoy a vuestra disposición. Encantado, encantado de estar. pues muchísimas gracias de nuevo, porque además desde la Fundación IDIS pues estamos dando pasos, ¿no? Dando pasos precisamente en el ámbito de la difusión, de la sensibilización social, de aspectos que pueden ser relevantes, ¿no? Para la sociedad y en este caso, qué duda cabe que para los pacientes y para los que todavía no son o somos pacientes, porque tenemos que tener en cuenta que pacientes, desgraciadamente, tarde o temprano lo seremos todos. Bueno, como tenemos el tiempo limitado y además pues las agendas están también apretadas, vamos a hacer una serie de preguntas que procuraré que sean lo más escuetas posible y de las respuestas, pues cuanto más escuetas también, sin perder contenido, pues mejor para que tengamos tiempo para estas 7 o 8 cuestiones, ¿no? Y yo, si me permite, doctor Alfonso Vidal, arrancaría con una pregunta que sin duda va a dar pie a lo que va a ser el resto de la entrevista, ¿no? Bueno, todos sabemos que el dolor es un mecanismo de defensa, podríamos decir que es un síntoma que nos advierte que tenemos algo que no funciona o no funciona del todo bien, ¿no? Un daño que nos puede causar problemas a largo plazo o a medio corto plazo. ¿Cuál sería la epidemiología y la prevalencia del dolor y cómo es la calidad de vida de las personas que lo sufren en la sociedad española? Bueno, seré muy escueto. Es muy complicado. Y con esto termino. No, Vale. en serio. Eh, el dolor efectivamente es un mecanismo de defensa que nos sirve para detectar que hay daños. Entonces, esto es como el frío o el calor. En ese sentido, pues nos da una información de lo que está pasando, de lo que nos está pasando a nosotros también dentro del organismo. El dolor, aunque nosotros lo tratemos, porque acaba dando problemas, es deseable porque nos permite esta protección. El dolor deja de ser deseable cuando no tiene sentido, cuando ya no nos da información o cuando se mantiene después de que han desaparecido las causas. Esto es el dolor cronificado, el dolor intenso que puede tener de un procedimiento quirúrgico. Estos son los dolores que nosotros tenemos que tratar. Muchas veces, además, los tenemos que tratar al margen de la causa que los ha generado. El apendicitis, la fractura, no sé qué. Eso lo tratamos por un lado, el dolor lo tratamos por otro. A veces desaparece la fractura o desaparece el herpes y persiste el dolor, tenemos que tratar el dolor específicamente como una enfermedad. Y en ese sentido, pues sabemos que la población española, en la población occidental, aproximadamente un 20% de la población sufre dolor crónico. Eh, Dentro de estos dolores, pues, por ejemplo, el dolor lumbar,
en las cefaleas, las neuralgias, pues serían los grandes cuadros que sobre todo generan problemas, especialmente la patología vertebral, patología lumbar es quizá la que ahora mismo es más prevalente. Y esto pues lo que hace es que si el dolor no está bien tratado, si el dolor persiste, se convierte en un problema que afecta significativamente a todas las esferas de la vida. Afecta a la calidad de vida, afecta al trabajo, afecta a las relaciones sociales, afecta al descanso. El dolor es imprescindible cuando se plantea así, tratarlo con energía y tratar que las personas pues tengan la capacidad de hacer la vida que quieren hacer, darles un razonable margen de libertad, sabiendo que muchas veces no somos capaces de curarlo. A lo mejor sí de tratarlo, a lo mejor sí de controlarlo, pero desde luego muchas veces complicado curarlo. Complicado curarlo y la verdad es que me gustaría plantear y poner encima de la mesa una cuestión relacionada un poco con el desconocimiento, ¿no? Y también a la vez yo diría que con la incertidumbre, ¿no? Si me permite. En el sentido de ese desconocimiento que muchos tenemos, ¿no? Alrededor de, pero claro, viene de una forma extemporánea, ¿no? Y unas veces permanece con nosotros, otras veces no. Y la incertidumbre que nos genera de cuál será la patología que puede haber detrás de ese síntoma, ¿no? La pregunta sería, ¿existe una conciencia global eh, en y entre los pacientes, profesionales, gestores o administración de la relevancia que tiene este abordaje, ¿no? De este síntoma en el ámbito asistencial? Bueno, digamos, como hemos aprendido medicina muchos y como se ha enseñado, se sigue enseñando en muchos sitios, el dolor se ha identificado como síntoma de una patología. Y entonces ha sido una de las cosas que pasan. Lo mismo que si tienes fiebre, lo mismo que si tienes pues un eritema o si tienes otros problemas, se trataba en el contexto de esta circunstancia. ¿Qué es lo que pasa cuando el dolor trasciende esa enfermedad que lo ha provocado? Que tenemos que tratar específicamente el dolor y solo el dolor. Y en el contexto de una patología también es importante y es relevante tratar el dolor porque mejora la respuesta de las personas, acorta los plazos, reduce los costes. eh, en suma, es beneficioso. El dolor posoperatorio es importantísimo tratarlo porque si no la persona va a tener enormes dificultades para recuperarse, pero el dolor después de una patología o relacionado con una patología crónica también es imprescindible tratarlo. Em, Todos los médicos, todos los profesionales de la salud están implicados en el tratamiento del dolor, pero sí que es cierto que a veces esto sobrepasa el ámbito de capacidad o de conocimiento o los medios técnicos o la preparación pueden ser necesarios que sean más importantes y para eso surge como iniciativa de un anestesiólogo norteamericano de origen italiano, Joe Bonica, en los años 50 del siglo XX, la necesidad de generar unas unidades que se dediquen específicamente al tratamiento del dolor. Y es en esas unidades de dolor donde se está derivando y proyectando muchas de las patologías que no encuentran respuesta en otros sitios. Entonces, ¿todo el dolor tienen que tratarlo las unidades de dolor? Probablemente no. La mayor parte del dolor se tiene que tratar en los sitios donde se trata la mayor parte de la patología, en asistencia primaria. Pero sí que es verdad que hay patologías que sobrepasan ese ámbito y entonces necesitan un sitio donde haya gente cualificada, especializada y con los medios para hacerlo. Ahí están las unidades de dolor. Esto requiere conciencia por parte de los pacientes, pero también conciencia por parte de las organizaciones, de las autoridades, que tienen que dar las facilidades para que una persona que tiene necesidad de un tipo de tratamiento pueda acceder a él. Muy bien, pues estamos ya entrando ya plenamente en materia, ¿no? Porque estamos hablando ya de tratamiento, de las unidades del dolor, que luego comentaremos también un poquito en más profundidad, si le parece. Pero sí me gustaría, atendiendo bueno, pues a una frase que se dice además, y la hemos escuchado todos, ¿no? La enfermedad no admite esperas, ¿no? Y sobre todo, y especialmente cuando existe un síntoma como es el dolor que vaticina algo, ¿no? Que vaticina algo en nuestro organismo. En ese sentido, los analgésicos, bueno, pues son los tratamientos más prescritos, es evidente, todos lo sabemos, ¿no? Para aliviar precisamente el dolor en los pacientes. La pregunta yo creo que es muy directa y muy clara, ¿no? ¿Hay un consumo correcto de estos fármacos hoy en día o son empleados como mecanismo de alivio sintomático inmediato ante cualquier tipo de dolor, puesto que no somos capaces a lo mejor de tolerarlo? Ajá, es muy bonito y de lo que vamos a hablar realmente no es de farmacología, sino de sociología, porque muchas de las cosas que nos pasan a nosotros como sociedad repercuten luego en la utilización de los medios que tenemos. Yo qué sé, cuando no existían los teléfonos móviles, yo nací en esa época,
pues los medios de comunicación, primero, requerían un tiempo, tenías que ir o al teléfono, incluso cuando no había teléfono tenías que buscar la cabina donde tener esta conexión y esta proximidad. Ya no digo en épocas anteriores que no existiera el teléfono, pues tenía que venir el mensajero a caballo o las señales de humo. Nos tenemos que adaptar a las circunstancias y en las circunstancias actuales tenemos una serie de medios tecnológicos y de capacidad que han hecho que nosotros queramos tener una respuesta inmediata a nuestras necesidades. Esta es la clave por la que en los sitios donde hay disponibilidad de medicamentos y un cierto conocimiento, la gente cuando tiene dolor inmediatamente utiliza analgésicos. Los utiliza porque se los han prescrito sus médicos, sus profesionales, los utiliza porque ya los conocían y porque los tienen de su padre, de su madre, de un vecino, de otro, de no sé qué, o guardados de la vez anterior. En ese sentido, creo que, uno, hay un conocimiento general de lo que son los analgésicos, esto es bueno. Hay una accesibilidad que es bastante buena, están disponibles en casi todas partes, esto es bueno. Y luego, precisamente por eso, puede llegar a convertirse en un problema cuando abusamos, cuando empleamos los medicamentos sin ton ni son, cuando pretendemos que la vida o que las enfermedades respondan de una forma automática apretando un botón. Si tenemos un problema nos tomamos una pastilla, si tenemos el problema contrario nos tomamos dos pastillas. Esto es una actitud que socialmente, en el contexto que digo de la sociedad actual, en la que lo queremos todo inmediatamente, se entiende, pero tenemos que entender que la enfermedad y la salud requieren su tiempo y que hay que dar un margen y que muchas veces no es imprescindible utilizar analgésicos, sino simplemente tomar medidas locales o, mejor todavía, prevenir la causa. Oye, pues si me duele cuando meto la mano en el horno, pues me pongo guantes y evito esto ya que no puedo evitar. Si me duele la espalda cuando hago un esfuerzo, me pongo una faja y ya está. Dicho esto, sí, efectivamente, los analgésicos se están empleando de una forma probablemente en el límite de lo conveniente, es conveniente controlar, es conveniente regular, es conveniente ver. Y luego es verdad también que como actualmente existen muchos analgésicos, no siempre el analgésico que tenemos disponible es el mejor para esa patología. Y muchas patologías no responden de una forma formal a analgésicos convencionales, sino que necesitan otros. Por ejemplo, las patologías o los dolores neuropáticos suelen responder mal a analgésicos convencionales como los antiinflamatorios o como los opioides y necesitan otro tipo de analgésicos que llamamos coanalgésicos, que son medicamentos antiepilépticos, antidepresivos, perdón, que lo que hacen es modificar la respuesta del sistema nervioso. A veces necesitamos la combinación de ambos. Los analgésicos son necesarios y el control de ellos yo creo que también. Bueno, pues yo creo que ha tocado también un tema muy importante relacionado con el tema de hábitos saludables, ¿no? Que yo creo que, y además soy un ferviente, digamos, impulsor, ¿no? También de lo que es la corresponsabilidad en lo que es la gestión de la propia salud, ¿no? Muchas veces, bueno, pues acudimos al facultativo, al médico, al profesional sanitario, en definitiva, pues para que efectivamente, para que este tipo de problemas, pues nos los quiten inmediatamente, ¿no? Pero desde ese punto de vista, el dolor también, y lo ha apuntado muy bien, genera también aspectos emocionales, psicológicos, impacto social, como no laboral, ¿no? Desde el punto de vista de bajas, piensa en temporales, parciales o incluso indefinidas, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que, y bajo esa corresponsabilidad, la pregunta estaría relacionada con esos hábitos saludables. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer los pacientes precisamente y que pueda estar en nuestras manos? Bueno, hay varias cosas. A mí me gusta. Yo utilizo muchas veces pequeñas muletillas, frases que creo que se entienden bien porque ayudan a explicar las cosas. Primero, es mucho más fácil y más barato colocar una valla al borde de un precipicio que un hospital con todos los medios para la gente que se cae. Pero no seas bobo, no tiene sentido. No tiene sentido emplear herramientas de grueso o armas de grueso calibre cuando simplemente quitándote de la zona de peligro es suficiente. Esto tiene todo el sentido a la hora de prevenir las patologías. El tratamiento precoz
súper importante también. Tiene todo el sentido. Y luego hay el otro aspecto, que es que el dolor, como otras percepciones, como otras cosas, no pasan en un contexto aislado. O sea, no te duele la cara o la mano o el pie y la mano o el pie o la cara van solos, sino que van montados en una persona. Y esa persona tiene además un contexto en el que el resto de su salud se relaciona con su actividad personal, sus relaciones, con su actividad profesional, con su descanso, con su alimentación. Eh, Todo esto tenemos que contemplarlo a la hora de atar los cabos, como cuando se colocaba, yo qué sé, una tienda de campaña y tenías que atar cada uno de los cabos para que la tienda se quedara colocada de una forma correcta. Nosotros tenemos que atar cada uno de estos cabos para evitar que se nos desequilibre, y más en personas que tienen patología, en personas que tienen otras enfermedades, en personas que tienen edad, en personas que tienen necesidades de otro tipo. Dicho esto, pues los tratamientos tienen que ser personalizados. Los tratamientos tienen que contemplar las necesidades y las circunstancias, pero además el paciente tiene que hacer su parte. Yo digo también que el principal beneficiario perjudicado de la salud es el propio paciente y tiene que hacer su parte. Si yo me esfuerzo en los 10 minutos o las 2 horas que estoy con el paciente en resolver su problema, a lo mejor consigo algo, pero las otras 22 horas del día o todos los días del año o el resto de su vida, si es que no nos vemos más, tiene que hacer lo correcto. Si se empeña en meter las manos en el fuego sin guantes, es muy fácil que se dañe. Póngase usted guantes o evite poner las manos en el fuego. Primera actitud. Y luego, el ejercicio moderado y continuo. Moderado y continuo es moderado y continuo. Si haces un día un sobreesfuerzo, incluso puede ser peor. Tienes que hacerlo de una forma progresiva para que tu musculatura se adapte a las circunstancias. Tienes que protegerte de posturas que sean inadecuadas, quitarte de la corriente. Lo que digo del calor o el frío, ponerte la gorra o ponerte crema protectora. Tienes que evitar los excesos alimentarios. La salud pasa por la dieta mediterránea en gran medida y por todas estas cosas. Tienes que ser feliz. Joder, esto es difícil de prescribirlo, pero la felicidad, el entorno que te comprenda tu familia, tu pareja, tus hijos, tus padres, tus vecinos, pero que te comprenda también tu jefe, tus compañeros, que el entorno laboral sea amigable, que no te someta a exceso. Claro, al final dices, eres una especie de iluso, ¿no? Sí, la verdad es que en gran medida sí. Si no somos capaces de conseguirlo todo, conseguir lo más posible. Para eso también están, pues lo que digo, pues analgésicos o fajas o bastones o procedimientos intervencionistas que también hacemos nosotros. Claro, me ha gustado mucho lo de la felicidad, ¿no? Porque es verdad que tiene muchas definiciones y a lo Hay mejor que recetarla. tendríamos, sí, hay que defenderla, promocionarla, impulsarla y a lo mejor desarrollar el concepto de felicidad personalizada, ¿no? Porque cada uno tenemos también nuestra forma de felicidad, ¿no? Vamos una vez que hemos pasado ya ese momento de corresponsabilidad, ¿no? Y que ya hemos hecho lo que está en nuestras manos, ¿no? Y necesitamos acudir a un profesional sanitario, un especialista, un médico. ¿Quién es el que trata, en definitiva, el dolor? Porque, no sé, yo por lo menos tengo la sensación de que el dolor lo trata prácticamente, o lo tratan prácticamente todos los médicos, ¿no? Entonces, por supuesto, el médico de atención primaria es la puerta de entrada al sistema, está claro, pero luego ya a partir de ahí entramos en el mundo del hospital. Me imagino que cada uno va referenciado a su especialidad, como es lógico, pero están también esas unidades del dolor que usted decía, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría que, no sé, que se decantase, en primer lugar, por quién debe de tratar o quién trata el dolor, y lo segundo, por cómo se gestionan, en definitiva, y quién puede acudir a estas unidades de dolor tan importantes. Bueno, estamos muy de acuerdo en que efectivamente el dolor, primero el dolor es la primera causa que lleva a los pacientes a los dispensarios de salud, del tipo que sea de los dientes, sea de la cabeza, sea de los pies, de todas partes. Esto quiere decir que es un síntoma de alarma que a la gente pues le invita. A veces te sale una mancha, una verruga y no estás, o te sale otra cosa y aguantas porque no te genera alarma. El dolor, como genera alarma, casi siempre invita a pedir consejo. A partir de ahí, hombre, la inmensa mayoría del tratamiento del dolor, como decíamos antes, tiene que hacerlo los que tratan la inmensa mayoría de la patología. Pues la primera línea, la asistencia primaria, que yo desde aquí diría que habría que reforzarla. Aparte de darles a todos una medalla, habría que reforzarla, reforzarla en consideración, reforzarla en recursos,
reforzarla en remuneración. Esto, si no, ¿quién nos va a cuidar? Pero a veces lo que digo, pues esto sobrepasa un poquito ese ámbito. En el contexto de la medicina pública, para ser derivado a una unidad del dolor, casi siempre es necesario que lo haga un especialista. Entonces, el médico de medicina general tiene que derivar a un especialista, pues traumatólogo, reumatólogo, digestólogo o la zona, el área donde se produzca el problema, neurólogo. Y este, si fuera que no tiene la capacidad o entiende que no, remitiría. En la medicina privada pasas por la calle, ves una unidad del dolor, entras y te atenderían, porque en la medicina privada no, no existe esta limitación en cuanto a la accesibilidad desde un punto de vista administrativo. ¿Qué dolores debe tratar la unidad del dolor? Pues los que no sean capaces de resolver otros compañeros. Oye, si tú en tu casa te tomas brócoli en ayunas y se te quita el dolor, ¿para qué vas a ir siquiera al médico? Si esto no te sirve, es cuando tienes que decir, oye, pues cojo y voy a alguien que sepa de esto. Oye, pues ¿qué te parece? Pues mira, pues esto, pues haz 10 flexiones o tómate esta pastilla. Oye, pues no se me ha resuelto. Pues mira, creo que te voy a mandar a alguien que esté acostumbrado, pues enviar a una. Entonces, en las unidades de dolor nosotros lo que hacemos es tratar pacientes un poquito más seleccionados, un poquito más complejos, un poquito más crónicos, que no han sido resueltos por otros compañeros y con medios, los que usamos habitualmente, analgésicos más potentes o procedimientos intervencionistas, bloqueos, radiofrecuencias, epidurolisis, implantes de sistemas de estimulación, bombas, etcétera, elementos que generan lo que llamamos así de una forma más o menos general neuromodulación, modifican la manera en la que se gestiona, se interpreta el dolor y con eso conseguimos reducirlo o a veces abolirlo. Eh, Entiendo que la derivación tiene que ser ágil. Otra cosa, y esto pues tendríamos para dar un montón digamos, de coloquios y charlas, es si los medios que existen actualmente en el contexto nacional, incluso internacional, son suficientes para abordar pues algo que es una epidemia creciente. Cada vez hay más pacientes que tienen dolor crónico que demandan atención y cada vez la población va envejeciendo y por tanto esto es un círculo vicioso que pues probablemente pues nos va a llevar a una sobrecarga como ya existe en la medicina pública, en las unidades de dolor públicas y también a una carga también muy importante en la medicina privada. Quiero decir, vamos hacia la necesidad de implementar estas unidades, por supuesto. Muy bien, pues estamos ya, yo creo que perfectamente explicado. De hecho, ya es parte de la otra pregunta que tenía pensada, ¿no? Pero la voy a completar con un aspecto que me parece muy interesante, ¿no? Que es el tema de la utilización de la anestesia en las unidades de dolor. Me gustaría saber qué papel cumple, ¿no? Porque ahí hay miedos también por parte de los pacientes cuando te hablan de este tema, ¿no? Yo no sé si son como dicen, leyendas urbanas o no son leyendas urbanas, pero todo el mundo cuando dice, no, oye, anestesia y tal, ostras, esto ya, en fin, te preocupa bastante, ¿no? Te genera incertidumbre. Por un lado eso, anestesia, papel que cumplen las unidades de dolor. Y luego ya entraríamos en un paso más allá, ¿no? Que son, digamos, en esos casos extremos, en esas patologías ya pues que están prácticamente finalizando la vida con el tema de los cuidados paliativos, ¿cuál es la interacción que existe entre las unidades de dolor y las tan necesarias e imprescindibles también unidades de cuidados paliativos? Bueno, yo cuando las personas vienen a la consulta y en el contexto de la preparación preoperatoria, la medicina perioperatoria, me hablan del miedo que tiene la anestesia, digo, miedo tendrías que tener a que te operaran sin anestesia. Muchos procedimientos que actualmente se están haciendo con sedación, con anestesia, como son las colonoscopias, las gastroscopias, pruebas como las resonancias, cistoscopias, es decir, procedimientos que requieren pues un cierto grado de intervencionismo y un poquito de molestia. Antes, no hace tanto tiempo, se hacían a lo vivo, es decir, abre usted la boca, quieto, 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 ay, 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 ay. Las personas sufrían, se mareaban, no sé qué, no sé cuánto, porque claro, una cosa como históricamente pasaba antes de que la anestesia empezara, pues en el siglo XIX. La irrupción de la anestesia lo que ha hecho ha sido, uno, facilitar procedimientos que sabemos que son agresivos y también proteger a los pacientes, no solamente del dolor, sino de toda la experiencia negativa. La anestesia está hecha para ayudar, es tu aliado, es segura, la hacen profesionales bien cualificados con medios tecnológicos, farmacológicos y físicos magníficos. Claro que sí. Entonces, ¿el riesgo es cero? No, el riesgo cero no existe nunca.
El riesgo siempre está ajustado a la persona, al problema, a las necesidades, a la patología, al trozo grande o pequeño que se vayan a llevar los que se lo van a llevar. Entonces, contemplado esto, hay que poner una balanza, el coste y el beneficio, el riesgo y el beneficio, y tomar las decisiones que la mayor parte de las veces es hagámoslo con cuidado, vamos poquito a poco y en función de tu respuesta y de las cosas, pues te daríamos más. Si la anestesia está bien administrada y se administra a dosis adecuadas, no tiene por qué haber problemas de ningún tipo. Ni te vas a despertar en medio, ni te vas a quedar paralítico, ni te vas a quedar muerto, ni ninguna cosa. Insisto, esto es el riesgo estadístico próximo a cero, pero no cero. Cero absoluto no existe porque siempre va a haber contingencias, meteoritos, platillos volantes que entren por la ventana del quirófano, que afortunadamente no suele pasar, pero que siempre tenemos que dejarlo como constancia. La otra cosa es el tema de los cuidados paliativos. A veces cuando hablamos de los cuidados paliativos tenemos la tendencia a pensar que solamente es para unas ciertas personas que son muy mayores, que tienen patologías muy graves y que los pobrecitos se van a morir. Y a mí me gusta matizar esto porque aunque las unidades de cuidados paliativos sobre todo se dedican a esto, hay mucha gente que necesita atención terapéutica que no es curativa. Y esto hablo de todos nosotros, por ejemplo, los que llevamos gafas, por hablar de unos que están aquí en la pantalla. Oye, pues llevar gafas resulta que es una medida paliativa para un problema que más o menos no tiene cura, pero sí tiene control. Y no es óptimo, porque yo, si quiero mirar para un lado o para otro, tengo que mirar con las gafas orientadas, porque si no, no veo bien. Pues este ejemplo sirve para explicar qué es lo que pasa cuando tú tienes un problema que no se resuelve. Pues tienes que emplear herramientas que te ayuden a controlarlo. Si no tienes buen equilibrio, a lo mejor necesitas unas muletas o necesitas un andador. A veces, si no se te quita el dolor, necesitas darte algo para que controles el dolor. Si no descansas bien, algo para ayudarte a descansar. Si no respiras bien, a lo mejor necesitas un soporte de oxígeno o demás. En las situaciones en las que nuestras funciones vitales están limitadas y nuestra expectativa terapéutica de cura no existe, lo que tenemos que dar es los medios para sostener la dignidad de esa persona. A lo mejor no le devolvemos la salud, pero le preservamos la dignidad, la autonomía, el respeto, el confort, el descanso, el alivio. Todo eso se hace desde las unidades de paliativos, desde las unidades de dolor, por descontado. Si en una unidad de paliativos tienen dificultades con cierto dolor que no son capaces de controlar, a lo mejor vamos nosotros y le hacemos un bloqueo de plexo simpático correspondiente y generamos un gran alivio que de otra manera no conseguirían. Tiene sentido, pero muchas veces lo que el paciente necesita es que le dejen tranquilo, que le respeten y que no hagamos intervencionismos innecesarios. Tiene que haber una colaboración. Las unidades de dolor con unidades de paliativos, pero todos, entre todos, tenemos que ayudarnos porque, lo que digo, la estrategia terapéutica muchas veces está limitada y no tenemos el beneficio de la cura. Muy bien, bueno, pues la verdad es que vamos avanzando en esta entrevista. Estamos ya casi casi en momento, o momentos finales, ¿no? Pero no me resisto a hacer una pregunta, una cuestión, porque cada vez estamos viendo más a través de todo lo que es la información digital, a través de las redes sociales, a través de la información en general, ¿no? De los tremendos avances que se están produciendo en la medicina en su conjunto, ¿no? Ya casi casi todos conocemos lo que es la medicina de las 6 Ps, ¿no? La medicina personalizada, poblacional, predictiva, preventiva, precisa y participativa. Creo que no me he dejado ninguna de esas 6 Ps, ¿no? Bueno, pues en ese contexto, indiscutiblemente, la medicina del dolor tiene muchísimo que decir, ¿no? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los retos que se plantean dentro de la especialidad, perdón, de la especialización? Y luego ya aprovechando, pues ya como final, ¿qué oportunidades nos ofrece la tecnología o las tecnologías de la información y la comunicación, la tecnología digital, para vencer esos retos, ese futuro que nos espera precisamente en este mundo del dolor? Bueno, decían que ni el pasado ni el futuro existen, solamente existe el presente. Lo que pasa es que el presente nos dice un poco, mirando hacia atrás también,
¿Cómo va a ser el futuro? La perspectiva es que el hombre sigue evolucionando, sigue investigando, sigue avanzando. Tenemos retos súper importantes. El principal reto en nuestro entorno es esto que hablo de la pirámide poblacional, que va a generar una demanda de atención muy importante. Aprender de ese conocimiento, esa experiencia para poder llevar estos tratamientos lo más lejos posible y a la mayor parte de la población. Y esto tiene que ver pues, con un análisis de cuáles son las demandas y utilizar los recursos que están disponibles. Aprovechando esta oportunidad y este foro, diría que el Sistema Nacional de Salud, esta es mi opinión, es lo que constituye todos los profesionales de la salud y no solamente los profesionales adscritos a una parte de la población. Digo esto porque cuando toca, las autoridades a veces hablan de Sistema Nacional de Salud, solo del sistema público, como si el sistema privado no atendiera pacientes que son ciudadanos, que son contribuyentes y con sus impuestos pues hacen todas las cosas, incluso algunos colectivos como los de las mutualidades de MUFACE, MUGEJU o ISFAS son contribuyentes o son asegurados públicos que se atienden en la medicina privada. Pero vamos, el reto yo digo que sería hacer una planificación suficiente de los recursos humanos y materiales. La otra parte tiene que ver con la progresión de los medios tecnológicos que nos permiten la comunicación y demás. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, esto que estamos haciendo nosotros ahora mismo es un ejemplo clarísimo de lo que antes no se podía hacer. Ahora tenemos la posibilidad de un paciente que está en Minnesota o en Kuala Lumpur, de pronto aprieta el botón, se conecta y nosotros podemos hablar con él de esta manera, podemos verle, puede enseñarnos cosas, podemos compartir información, incluso con las expectativas que la inteligencia artificial nos da, podríamos hacer evaluaciones, exploraciones a distancia. Pues esto abre un panorama magnífico, que es, por ejemplo, que los médicos que trabajan por la mañana en el Sistema Nacional de Salud, por la tarde estuvieran atendiendo pacientes, pues lo que digo, de Minnesota, directamente al precio de Minnesota, a ver si es verdad. No, fuera de bromas, quiero decir, la accesibilidad que ahora mismo tenemos en esa España vaciada, si tenemos unos medios tecnológicos como estos, pues nos permitiría hacer el seguimiento. Más aún, si tenemos estos dispositivos inteligentes de salud que llevan los teléfonos, que llevan los relojes y demás, esto también nos permitiría pues tener acceso muchas veces de forma inmediata a los datos. Podríamos decirle al paciente, se te ha olvidado tomar tu medicación. Podríamos decirle, te estás sentando mal porque veo que te baja la tensión, porque lo estamos viendo de una forma automatizada con unos sistemas de alarma. Las expectativas que tiene la inteligencia artificial y los medios tecnológicos lo que nos va a permitir es generalizar la atención que antes estaba a disposición solo de unos pocos que estaban cerca de hospitales de referencia, y esto es una cosa que es buenísima. Ese reto, estar actualizados, pues hombre, nos permite augurar pues mejorar la calidad. Esto no va a reemplazar la atención personalizada. Esto no va a reemplazar que haya finalmente otro sujeto, otro ser humano que esté al otro lado y que finalmente diga, mira, no lo veo claro de esta manera, tenemos que encontrarnos en un sitio, pues en un dispensario de salud, en un hospital, en una consulta. Esto a mí también me gusta decirlo, por más que la tecnología venga a ayudarnos, no va a reemplazar la humanidad que forma parte de la profesión médica. Entonces, bueno, pues conciliar las dos cosas creo que es también otro de los retos. Pues ahí se me ha abierto una ventana que, aunque sea 3 minutos, me lo va a permitir, por favor, doctor Claro, Alfonso Vidal, que es un tema que además estamos trabajando en él, yo creo que intensamente en la Fundación IDIS, que es la interoperabilidad, la necesidad de la continuidad asistencial, me refiero en todo el entorno sanitario, pero específicamente en este caso en el entorno del manejo del dolor, y la integración de niveles. Quiero decir, una pregunta probablemente que requeriría pues una respuesta muy larga, pero sí que le pido por favor que sea lo más conciso posible. bueno, hombre, está claro que, por ejemplo, ejemplo de la vida real, basado en hechos reales. Llega un paciente mío que tiene una prescripción de medicación y que se marcha a la costa, a la playa y allí, por lo que sea, o porque se le pierde, o porque se le cae, o por tal, no tiene y quiere asistir, recibir asistencia. Uno, a veces recibir asistencia a distancia, por mi parte, es difícil o imposible. Acude a un dispensario de salud,
público o privado, donde no tienen acceso o no tienen acceso completo a la historia o no disponen de los elementos de prescripción para hacer las cosas, acude a la farmacia con su documentación y no tiene los elementos pues, de dispensación pues, de analgésicos mayores y demás. Enorme problema del día a día. Si tuviéramos un mecanismo que permitiera que el paciente con su teléfono móvil, con una tarjeta de asistencia sanitaria que tuviera una lectura, permitiera esto, pues nos daría un avance buenísimo. ¿Por qué el paciente no va a ser propietario de sus datos sanitarios para compartirlos con otros profesionales? ¿Por qué tenemos que tenerlo restringido el acceso al uso privativo por parte de unos profesionales o unos sistemas u otros? Yo creo que tenemos un gran campo por delante para compartir esto, naturalmente desde la prudencia, desde el respeto a la legislación, la protección de datos, todas las cosas, pero también las facilidades. Creo que el paciente tiene que ser el centro de nuestra atención. Tenemos que dar las facilidades. Entonces, creo que eso sería un reto buenísimo y que con un poquito de suerte pues lo veamos los usuarios, que yo también soy usuario de la medicina. Muy bien, pues el paciente, como antes se decía, en el centro del sistema, hoy se dice también el paciente, los pacientes somos protagonistas del sistema. No en vano, además, lo subvencionamos y lo sufragamos. Por lo tanto, algún derecho también en ese sentido tenemos, ¿no? Y entre ellos el de la información, el de la comunicación y, sobre todo, exigir la transparencia, ¿no? La transparencia a todos los niveles, pues para que podamos tener una opinión más o menos acertada con respecto a nuestra capacidad de elección de sistema, capacidad de elección de médico, capacidad de elección de centro donde nos van a tratar, capacidad de elección en definitiva, ¿no? Bueno, yo creo que el doctor Alfonso Vidal ha hecho una exposición estupenda, magnífica. Yo la verdad es que la he disfrutado muchísimo. Qué pena que no tengamos más tiempo, me hubiese gustado estar, pero bueno, tiempo habrá, ¿no? Habrá En cualquier, oportunidades. habrá oportunidades. Bueno, en cualquier caso, recordemos para finalizar que el dolor es un área absolutamente dinámica y además multidimensional, ¿no? Que requiere una atención continua y una capacidad de adaptación o una adaptación constante. Y bueno, que a medida que avanzamos en este siglo XXI, ¿no? Tan proceloso, ¿no? Y tan intenso, llevamos consigo la responsabilidad colectiva de impulsar, pues, sobre todo, soluciones que no solo alivien el sufrimiento, sino que también promuevan la comprensión, la empatía, muy importante, el tratamiento emocional, que también lo ha comentado, y la esperanza, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un momento para abogar por el seguir trabajando juntos hacia un futuro donde la gestión del dolor sea más precisa, en ese sentido, bueno, pues que sea más accesible y sobre todo también que sea pues todo lo humanitaria posible, como no puede ser de otra manera, en un entorno tan sensible como es el de la medicina y el de la salud. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación enriquecedora sobre el abordaje del dolor en el siglo XXI. Y doctor Alfonso Vidal, no me queda otro remedio que decirle que enhorabuena, que muchas gracias de verdad pues por ese conocimiento que nos ha expuesto, que la verdad es que es muy útil, por lo menos yo así lo considero. Y bueno, pues nos veremos próximamente y esperemos que en el próximo encuentro pues tratemos un tema tan interesante como este. Muchísimas gracias, doctor Vidal. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias por la oportunidad. Un saludo. Gracias. Un saludo. Chao.